Un día, un niño huérfano vio un tatuaje, y en ese instante su vida cambió para siempre. Before we dive into the topic, don't forget to like the video, subscribe to the channel, and tell us in the comments where you're watching from. Era una noche fría en las afueras de la ciudad Kontou. El viento silbaba entre los árboles, como si llorara con alguien que todavía no sabía que tenía motivos para hacerlo. En un viejo orfanato, un lugar donde nadie entraba por gusto, y donde muchos niños soñaban con salir, vivía un pequeño de 10 años llamado Mateo. Mateo no recordaba el rostro de sus padres. A veces intentaba imaginarlo, una sonrisa, una sombra abrazándolo, un olor que hiciera sentir hogar. Pero lo único que quedaba era un nombre perdido, y una cicatriz en su corazón. Había llegado al orfanato cuando era muy pequeño, demasiado pequeño para entender por qué había perdido todo. Los demás niños corrían y reían durante el día, pero cuando la noche caía, cada uno cargaba su propio silencio. Mateo cargaba el suyo más fuerte que todos. Siempre sentía que faltaba algo. No era comida, no era ropa, no era compañía. Era identidad. Cada mañana despertaba esperando sentir que ese día sería diferente. Tal vez alguien vendría por él. Tal vez una puerta se abriría y alguien diría, Mateo, vámonos a casa. Pero los días pasaban como páginas vacías. Y nadie venía. A veces se acercaba a la ventana y miraba el cielo. Se preguntaba si su familia también lo miraba desde algún lugar. Si había alguien allá afuera buscándolo. Preguntas sin respuesta, y noches llenas de sueños rotos. Los cuidadores del orfanato no eran malos, pero tampoco eran familia. Mateo sabía que no podía llorar siempre. Se obligaba a ser fuerte, a no molestar, a no destacar, porque en un lugar donde nadie tiene nada, si haces ruido, eres un problema. Y un problema no consigue familia. Pero dentro de ese niño callado, se movía un presentimiento extraño, un hilo invisible que lo conectaba con un pasado que no entendía. Había recuerdos sueltos, imágenes borrosas, la mano de un hombre cargándolo, una voz diciendo su nombre con ternura, y un símbolo extraño dibujado en un brazo. Apenas lo había visto una vez, como un destello de luz antes de dormir, pero Mateo lo guardó como un tesoro secreto, un tatuaje, una serpiente con alas. No sabía qué significaba. Ni por qué su memoria lo había retenido cuando todo lo demás se había borrado. Solo sabía que no era un invento. Era real. Y cada vez que pensaba en él, su corazón dolía, y al mismo tiempo se calentaba, como si ese tatuaje fuera una llave esperando encontrar la puerta correcta. Y aunque nada parecía cambiar en su vida, algo ya se estaba moviendo. Algo que Mateo no podía ver todavía. Algo que venía hacia él con pasos lentos pero seguros. El mundo del pequeño estaba a punto de romperse y recomponerse de una manera que nadie en ese orfanato podría imaginar. Era tarde, casi medianoche, cuando Mateo sintió que no podía respirar más dentro de esas paredes del orfanato. El silencio lo apretaba como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Ese lugar no era castigo, pero tampoco era hogar. Algo dentro de él, una fuerza que él mismo no entendía, le dijo que saliera, que corriera, que buscara algo afuera, aunque no supiera qué era. Con el corazón latiendo como un tambor roto, Mateo se deslizó hacia la puerta principal. Sus manos temblaban. Tenía miedo de que alguien lo detuviera. Miedo de la noche. Pero más miedo tenía de seguir viviendo sin respuestas. Logró salir, y corrió sin mirar atrás. Las calles estaban oscuras, vacías y frías. La luna parecía seguirlo, testigo silencioso de un secreto que todavía no tenía nombre. El barrio al que llegó no era seguro. Coches abandonados, murmullos desde callejones invisibles. Sombras que se movían sin ruedo. Mateo sabía que no pertenecía ahí, pero tampoco sabía dónde sí pertenecía. A unos metros, 3 chicos mayores lo vieron. Gritos, risas crueles. Y pasos rápidos acercándose. Mateo se paralizó. Ese tipo de miedo no tiene palabras. Es un puñal que entra sin aviso. Los chicos lo rodearon sin decir demasiado. Empujones, burlas. ¿Qué hace un huérfano aquí? Esa palabra lo golpeó más que sus manos. Cuando estaba a punto de caer al suelo, una voz fuerte apareció desde el fondo de la calle, una voz que cortó el aire como un trueno. ¡Alto ahí! Los chicos huyeron en segundos, tragados por la oscuridad. Mateo quedó solo, temblando. Quedó solo, mirando a un hombre alto con uniforme. El oficial Ramírez. Mateo no sabía si debía correr o acercarse. Nunca había confiado en un adulto más allá de los cuidadores del orfanato, y ellos nunca venían en su ayuda en la calle. Ramírez se acercó despacio, como si tuviera miedo de asustarlo. ¿Estás bien, pequeño? Mateo no respondió. Su garganta estaba cerrada,
su mente llena de ecos y latidos. El policía se agachó un poco para estar a su altura. ¿Cuál es tu nombre? Silencio. Mateo tardó varios segundos en encontrarlo dentro de sí. Mateo. Ese nombre salió tan bajito, que parecía que iba a romperse en el aire, pero para Ramírez fue suficiente. El oficial notó el miedo, notó la soledad pegada a los ojos del niño, y algo extraño se movió dentro de él. Un peso antiguo, un recuerdo sin forma. No sabía por qué, pero este niño le importaba de inmediato. Era como si ya lo hubiera visto antes. Como si hubiera estado esperándolo sin saberlo. Mateo sintió algo parecido. No era confianza, aún no. Pero tampoco era miedo. Era algo en medio. Como si su corazón murmurara, no huyas todavía. Ramírez extendió su mano lentamente. Vamos, no deberías estar aquí. Mateo la miró con duda, con silencio, con un millón de preguntas sin voz, y después, temblando, la tomó. En ese instante pequeño y silencioso, entre dos desconocidos, el destino empezó a escribir el resto de la historia, que había quedado inconclusa hacía años. Mateo no sabía cuánto tiempo había pasado desde que el oficial Ramírez lo encontró, quizás minutos, quizás horas. Pero por primera vez en mucho tiempo, no sintió que estaba completamente solo. Ramírez lo llevó a la estación más cercana para ponerlo a salvo, mientras buscaba información del orfanato. Era tarde. La ciudad estaba casi dormida. Pero bajo esas luces frías, un destino largo y olvidado estaba a punto de despertar. Mateo se sentó en una silla vieja, mirando sus manos sucias y raspadas. No sabía si debía disculparse, agradecer, o simplemente quedarse callado. El mundo fuera del orfanato era más grande y más aterrador de lo que imaginaba. Y él se preguntaba, casi en secreto, ¿por qué ese policía no lo había dejado escapar de regreso a su dolor? Ramírez, por otro lado, no podía ignorar esa sensación inquietante en su pecho. Un niño como tantos otros, pero algo no encajaba. Había algo familiar en su mirada. Una chispa, un eco de un pasado que él había enterrado con fuerza. Mientras escribía un reporte, comenzó a sentir calor, un sudor repentino en la espalda. Un sudor repentino en la espalda. Se quitó la chaqueta lentamente, sin pensar demasiado. Y allí ocurrió. Mateo alzó la vista sin intención. Simplemente movió los ojos, buscando un punto fijo que lo calmara. Pero lo que vio no lo calmó. Su cuerpo se petrificó. Toda la sangre dejó de moverse. Sus labios se abrieron sin que él quisiera. Ni siquiera respiró durante unos segundos. En el brazo de Ramírez, un tatuaje. Una serpiente con alas. Mateo sintió que el mundo se encogía. Su estómago se retorció. Sus manos temblaron de golpe, como si estuviera tocando un recuerdo vivo. Ese símbolo, esa figura, la había visto antes. Había soñado con ella. La había sentido en un abrazo que no sabía si era real o inventado. Su voz salió sin permiso, rota, pequeña, cargada de terror, de esperanza, de algo que él mismo no podía nombrar. Mi papá tenía el mismo. Ramírez giró de inmediato. El niño lo miraba con ojos completamente abiertos, llenos de miedo y certeza al mismo tiempo. ¿Qué dijiste?, preguntó, pero su voz ya no era firme. Algo en su interior cayó como una pared vieja derrumbándose. Mateo tragó saliva. Sentía que si hablaba más, el mundo se rompería. Pero las palabras salieron igual. El tatuaje. Mi papá lo tenía, igual que tú. Por un largo momento, nadie dijo nada. Solo el reloj marcó los segundos, cada uno golpeando el aire como un martillo. Ramírez respiró hondo. Una sola frase del niño había abierto una puerta que él creía sellada para siempre. Una puerta llena de dolor, de recuerdos, de nombres que no se decían en voz alta. Mateo lo miró sin pestañear, porque en lo más profundo de su corazón, él sabía que esto no era casualidad. Ese tatuaje no era un dibujo. Era la señal que había estado esperando desde que perdió su hogar. Una verdad enorme acababa de despertar, y ninguno de los dos estaba listo para lo que venía después. Ramírez no durmió esa noche. Ni podía. Las palabras de Mateo seguían golpeándole la mente como martillazos silenciosos. Mi papá tenía el mismo tatuaje. Era imposible ignorarlo. Los seres humanos se engañan a sí mismos muchas veces, pero hay momentos en los que la realidad se impone sin pedir permiso. Y esa frase era uno de esos momentos. Después de dejar a Mateo en un cuarto seguro, Ramírez se encerró solo en su oficina. Encendió la vieja computadora de registros. Sus manos temblaban apenas. ¿Qué estaba buscando realmente? Ni él lo sabía del todo. Comenzó por un simple reporte. Niños huérfanos ingresados al sistema alrededor del año en que Mateo nació. Archivos polvorientos, números fríos, nombres sin rostros. Pero cuanto más leía, más sentía algo dentro de él despertando.
Luego buscó algo más arriesgado: expedientes policiales antiguos, casos cerrados, accidentes de agentes, muertes clasificadas como sin detalle adicional. Y ahí, la primera grieta apareció: un archivo bloqueado con contraseña, un nombre que parecía sonar desde el fondo de su memoria, como si se negara a desaparecer. Daniel Torres. Ramírez se quedó inmóvil. Ese nombre era una piedra enterrada profundamente en su corazón. Un compañero, un amigo, un hermano de uniforme, y un hombre que había desaparecido sin explicación años atrás. La respiración del oficial se volvió pesada. Un sudor frío le recorrió la espalda. No quería abrirlo, pero tenía que hacerlo. Con un código viejo que nunca creyó que volvería a usar, el archivo se abrió como una herida al aire. Dentro encontró reportes contradictorios: muerte por accidente, fallo en operativo, caso cerrado sin investigación, y notas internas con frases incompletas que parecían querer decir algo, pero se quedaban atrapadas, como si alguien hubiera borrado lo más importante. Cuanto más leía, más se formaba una idea horrenda. Una idea que él no quería aceptar: que la muerte de Daniel no fue un accidente, que hubo manos sucias detrás de todo. Manos de gente que llevaba el mismo uniforme que él. Y entonces, otra pieza cayó en su lugar. Daniel Torres tenía un hijo. Un niño, que desapareció el mismo día que su padre. Un niño con destino desconocido. Ramírez cerró los ojos. Sintió un golpe en el pecho. No quería que la verdad fuera la que se insinuaba. No quería que el huérfano temblando en la otra habitación fuera ese niño perdido. Pero lo sentía, lo sabía, la intuición era casi un grito. Mientras tanto, en el cuarto donde dormía Mateo, un sueño triste lo abrazaba. Soñaba con brazos fuertes levantándolo en el aire, con una voz que le decía: mi campeón. Pero cada vez que intentaba ver el rostro, el sueño se deshacía en sombras. En otra parte del edificio, un hombre adulto también revivía recuerdos rotos. Risas compartidas. Promesas hechas entre compañeros que juraron protegerse hasta el final. Y una pérdida que lo había perseguido durante años sin explicación. La verdad estaba más cerca de lo que ninguno podía imaginar, pero acercarse a ella significaba abrir puertas que mucha gente quería mantener cerradas. Y esa noche, por primera vez, Ramírez entendió algo horrible pero necesario. Si seguía adelante, no solo iba a encontrar respuestas, también iba a hacer enemigos. El amanecer llegó sin brillo, como si el sol hubiera decidido no iluminar demasiado. Ramírez aún sentía el peso de esa noche en los hombros, pero ahora había algo más fuerte que el cansancio, una urgencia que ardía como fuego escondido. Si lo que pensaba era cierto, si Daniel Torres había sido traicionado, si Mateo era su hijo perdido, entonces, esa verdad no podía quedarse enterrada. Pero mover esas piezas significaba tocar un nido de serpientes. Ramírez comenzó a hurgar más profundo, saltándose permisos, rompiendo protocolos que él mismo había respetado durante años. Buscó expedientes antiguos. Declaraciones olvidadas, notas marginales que parecían escritas por manos nerviosas. Cada archivo que abría le confirmaba lo que su corazón ya sabía. Daniel no murió por accidente. Fue silenciado. Un nombre aparecía más que los demás: Sargento Medina, un superior que siempre había tenido demasiado poder para su rango. Un hombre que sonreía demasiado cuando hablaba de unidad y hermandad. Y un hombre que había estado a cargo del operativo el día que Daniel desapareció. Ramírez sintió una rabia que no recordaba haber sentido nunca. Era una ira mezclada con dolor, decepción, asco. Había servido junto a esa gente, había arriesgado la vida confiando en ellos, y ahora descubría que algunos habían jugado con la vida de su hermano caído. Pero la rabia no era lo que más lo sacudía, era el pensamiento silencioso, casi susurrado: ese niño, Mateo, ha cargado con las consecuencias, sin padre, sin explicación, sin justicia. Cuando Ramírez salió del archivo restringido, encontró a Medina en el pasillo, como si el destino quisiera acelerar la tragedia. El sargento lo miró con la sonrisa de siempre, pero algo detrás de esos ojos se movía, como una advertencia. ¿Trabajando temprano, Ramírez? La voz sonaba amable, pero había veneno debajo. Ramírez tragó saliva. No podía mostrar miedo, pero tampoco podía fingir normalidad. Un caso, murmuró. Un niño. Medina levantó una ceja. Niños huérfanos son asunto de servicios sociales. Tú no estás asignado a eso. La manera en que lo dijo, tan cortante, tan rápida, como si supiera más de lo que debería, el corazón de Ramírez dio un salto. En ese instante entendió que no podía confiar en nadie dentro de esa comisaría. Esta no era solo una historia vieja, era algo que seguía vivo, oculto, respirando bajo los escritorios y los informes falsos. Regresó a donde estaba Mateo con una decisión nueva.
Una decisión peligrosa. Lo vio sentado abrazando sus rodillas, con los ojos hinchados de cansancio pero no de lágrimas. Ese niño ya había llorado suficiente. Ramírez se agachó y le habló con una voz baja, firme, que temblaba apenas. Mateo, voy a ayudarte. Pase lo que pase. El niño lo miró confundido al principio, pero luego algo brilló en sus ojos. Era la primera chispa de esperanza verdadera en años. Ramírez sabía que en ese momento había cruzado una línea invisible. Ya no era solo un policía, no era solo alguien curioso. Era un hombre enfrentándose a un monstruo que vestía el mismo uniforme que él. Y una cosa era segura. Eso no iba a terminar bien para nadie que quisiera esconder la verdad. La decisión estaba tomada, aunque Ramírez no había pronunciado la palabra en voz alta. En el momento en que prometió ayudar a Mateo, su vida cambió de dirección sin posibilidad de regreso. Lo sintió en el pecho, como un golpe seco, como si el mundo hubiera exhalado y dicho, ahora empieza de verdad. Sacó a Mateo de la estación, antes de que nadie pudiera hacerse preguntas. No dejó notas, no pidió permisos, solo caminó rápido, con el niño a su lado, sabiendo que cada paso que daba, lo alejaba de la versión de la vida que había aceptado durante años. El aire de la mañana estaba frío, pero para Mateo era como respirar diferente por primera vez. No sabía a dónde iban, no sabía quién era realmente ese hombre. Pero por primera vez desde que tenía memoria, no quería volver atrás. Ramírez manejó hasta un lugar lejos del bullicio, lejos de ojos curiosos. Una casa vieja que había heredado de alguien a quien ya no recordaba bien. Un refugio improvisado, pero seguro, por ahora. Adentro, Mateo se quedó parado, sin saber qué hacer con tanto silencio que no dolía. Se sentía extraño, como si su cuerpo no entendiera esta nueva realidad, donde alguien se preocupaba por él. Ramírez se sentó frente a él, respiró hondo y decidió romper el muro. Mateo, quiero que me cuentes lo que recuerdas de tu papá. El niño bajó la mirada. Sus recuerdos eran borrosos, rotos, escondidos detrás de años de abandono, pero había uno al que se aferraba como si fuera toda su historia. Recuerdo una voz, fuerte, pero buena. Su voz tembló. Me levantaba, me decía campeón. Sus ojos se humedecieron, no con lágrimas nuevas, sino con recuerdos que nunca llegaron a ser completos. Y recuerdo este dibujo, el tatuaje, me hacía sentir seguro. Ramírez sintió un filo en la garganta. Ese era Daniel, no había duda. El niño dejó de temblar, pero esa paz duró un instante, porque había algo más que debía decir. Algo que iba a romper lo poco que Mateo había conseguido sostener. Mateo, creo que tu padre no murió como dijeron. El niño levantó la cabeza despacio, como si le pesara. Creo que alguien lo traicionó. Alguien que debía protegerlo. Silencio. Un silencio tan profundo, que parecía llenar toda la habitación. Mateo no lloró, no gritó, solo apretó los dientes. El dolor viejo encontró un hueco nuevo para crecer. Ramírez colocó una mano sobre su hombro. Voy a encontrar la verdad, aunque tenga que enfrentarme a todos. Y entonces, como si el destino quisiera recordarle lo frágil de su plan, un ruido rompió el momento. Un auto, frenada brusca, puerta que se cierra fuerte afuera. Ramírez se levantó de golpe, su corazón latía como alarma. Él sabía lo que significaba. Habían llegado demasiado lejos para ocultarse. Y alguien, en algún lugar, no tenía intención de dejar que la verdad saliera a la luz.